Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, hoy vamos a hablar de un hombre muy importante, el Dr. Jacobo Grinberg, nacido en Ciudad de México en 1946 y desaparecido en 1994 hasta nuestras fechas. Su desaparición fue en circunstancias muy extrañas y muchas teorías apuntan a que fue la propia CIA quien se encargó de su desaparición por haber encontrado algo, una clave en los estudios de Jacobo Grinberg que conectaba cómo se forma la realidad, la mente humana y procesos cuánticos que podrían incluso generar fenómenos extraños. Mirad, los estudios de Jacobo Grinberg son muy extensos e interesantes. Estudió gran parte de su vida sobre los secretos del chamanismo mexicano. Desarrolló teorías sobre la telepatía, utilizando siempre en primera instancia el método científico. También estudió la meditación, astrología y la física cuántica. No os penséis que este hombre era uno más dentro de la New Age que lo mezcla todo. No, este hombre estuvo estudiando todo por separado y siempre con el método científico, pero con la mente totalmente abierta, algo que no gustaba mucho a sus compañeros científicos y le llevó a muchos problemas. Desde muy pequeñito Jacobo sintió enorme interés por descubrir cómo funciona la mente humana. Se licenció como psicólogo tras la muerte de su madre por un infarto cerebral y posteriormente se formó como psicofisiólogo. Hizo un doctorado sobre cómo influyen los efectos electrofísicos en el cerebro. Esto le permitió fundar algo muy importante para sus estudios, el Instituto Nacional para el Estudio de la Consciencia, donde trabajarían un montón de personas brillantes sobre el campo no tan explorado de la mente humana, y allí aprenderían a conectar la actividad cerebral con la brujería, chamanismo, telepatía, consciencia colectiva y siempre con el prisma del método científico. Era uno de los pocos que de verdad quería comprender el fenómeno más allá de decir todos estos temas son tonterías. No, él usaba la ciencia para desentrañar el misterio y descubrió que la mente humana está detrás de muchas cosas para generar esos procesos. De hecho, él tiene una teoría muy importante, la teoría de la sintergia. Pero antes de comentarlo, hay que decir que este hombre era un hombre muy culto, viajaba por todo el mundo y aprendió mucho en la India y de sus saberes ancestrales. Llegó a escribir más de 46 libros, que se dice pronto, y muchos de ellos, mostraba ideas sobre su principal teoría, la teoría de la sintergia. En esta teoría propone que el ser humano está limitado y no puede acceder a un espacio que forma la realidad, toda la realidad que existe. Esta teoría habla de la presencia de un campo espaciotemporal neuronal. Está uniendo los tres conceptos, el espacio-tiempo y la mente. Lo une todo, como un campo que nos envuelve, que nos rodea, que rodea al cerebro humano. Para él, la energía puede extraerse para provocar fenómenos que la gente conoce como paranormales. También esa energía del campo que rodea el cerebro, podría provocar la propia realidad en sí misma, pero nosotros percibimos la luz como ondas electromagnéticas y vemos algo que es, individual para cada uno. Pero él hablaba que detrás de la luz está esa energía del campo espaciotemporal neuronal que con procesos cuánticos lo une todo y aún falta por entenderse. De hecho, publicó sobre esto un estudio muy serio sobre la transferencia de potencial. Ahora os hablaré de qué es esto. Lo publicó en Physic Easis, una revista científica que tiene comparación y verificación, no es cualquier revista científica. Y de hecho, en este vídeo me voy a quedar muy corto sobre las credenciales que tiene este hombre y la importancia que tuvo a nivel científico. Insisto, no penséis que era un cualquiera. Lo malo que desapareció y luego veremos muchas cosas sobre esto. Pero, sobre la teoría sintérgica, él decía que se produce cuando la consciencia visualiza de forma holográfica la realidad. Si dos partículas se pueden entrelazar cuánticamente, ya sabéis, el fenómeno del entrelazamiento cuántico, él decía que dos cerebros también pueden hacerlo. Ahí es donde reside la transferencia de potencial, que sería como obtener energía de ese campo espaciotemporal neuronal y luego
emplearla para crear muchas cosas en esta realidad que aún son desconocidas. Es difícil esta teoría, yo soy consciente, y lo intento explicar según lo que he podido recaudar en cuanto a mis notas sobre Jacobo Grinberg. De hecho, este hombre, Jacobo Grinberg, ha hecho muchas conferencias junto a Salvador Freixedo, el mítico Salvador Freixedo, y lo mucho que ha aportado al mundo del misterio. Jacobo tuvo muchísimos problemas, muchos y muchos problemas, cuando quiso utilizar ese método científico para estudiar cosas que eran temas de burla, como el chamanismo, la brujería. Sus compañeros científicos rechazaban la unión de la ciencia y la consciencia, la ciencia y lo místico. Sus compañeros se burlaban de él. Pero él estaba empeñado, mostrar que esos mundos están juntos, que la ciencia y lo místico deben ir de la mano. Pero se lo impidieron constantemente y posiblemente eso tuviera órdenes desde arriba para callarlo y desaparecer. Mirar, sobre su misteriosa desaparición fue el 12 de diciembre de 1994. La familia le había preparado una fiesta sorpresa en su propia casa por su 48 cumpleaños. Esperaron y esperaron, pero Jacobo no aparecía. Desde entonces se encuentra en paradero desconocido, incluso actualmente. Al principio, no se preocuparon mucho porque Jacobo solía viajar mucho y no contestaba al teléfono, no con mucha frecuencia. Pero algo le pasó, ya que jamás volvieron a verle. Y hay muchos puntos interesantes que ahora os voy a comentar que revelan que hay algo muy oscuro detrás y que podría estar incluso el gobierno y la CIA en esta desaparición. Veréis, tenía miedo de su mujer, llamada Teresa, y este miedo lo transmitió a la familia, pero no dijo el por qué. Siempre decía que había algo oculto detrás de Teresa, pero no por qué tenía miedo de ella. Esta fue la primera sospechosa, la principal sospechosa. Ella también desapareció. Su vida no existe, está como borrada. Tiene una media hermana en un lugar, pero no hay muchos datos sobre ella. Hay fuertes indicios que revelan cómo Teresa trabajó con los servicios secretos de Estados Unidos. Así lo descubrió el comandante Padilla, que es el encargado de toda la investigación policial. La policía descubrió que sus discos duros de sus ordenadores habían sido sustraídos, alguien los había robado. La hija de Jacobo enseñó una vez la fotografía de su desaparecido padre en televisión, ya que ella era cantante, era bastante conocida, pidiendo ayuda. Entonces, entre muchísimas llamadas, hubo una que le llamó mucho la atención a la policía. Era una persona que trabajaba en una gasolinera cerca de Boulder, Colorado. El trabajador de la gasolinera identificó a Jacobo bajando de una avioneta con un agente del FBI que le estaba escoltando y una señora rubia que encajaba con las descripciones de Teresa. De hecho, hasta el trabajador pudo dar los nombres de estas personas porque los conocía, ya que él les había puesto gasolina en muchísimas ocasiones en sus automóviles. Entonces, la policía empezó a tirar del hilo y descubrió que Jacobo Grinberg hizo muchas conferencias secretas en el propio Boulder y la familia no lo sabía. Digo secretas porque eran conferencias a petit comité para pequeños grupos de personas y no eran públicas, eran seleccionadas. Y esto se relaciona mucho con la CIA, porque la CIA se ocultaba en instalaciones científicas, pagando a los mejores científicos, organizando conferencias y luego les cobraban favores a esta gente, a estos científicos. Esto lo dijo el comandante Padilla tras descubrir que aparece el nombre de Jacobo en los documentos desclasificados de la CIA que, fueron desclasificados muchos años después de su desaparición, con el nombre en clave de Stargate, que no tiene nada que ver con la serie ni nada de esto. Stargate es un nombre en clave de la propia CIA que utilizó para sus programas de visión remota, y aparecen patentes de Jacobo Grinberg en la CIA, en esos documentos, mostrando cómo construir unas máquinas para esa visión remota. Eso es muy importante, porque incluso está fechado en los años de su desaparición. Y es un hecho, porque son oficiales esos documentos desclasificados y aparece su nombre. Más cosas. Si la conciencia no es local y es colectiva, como decía Jacobo, podría tener el secreto de cómo influir en las demás personas, y por eso se dice que fue objetivo del gobierno,
para hacerlo desaparecer, para sobre todo alistarlo en la CIA, en el alto secreto. Llegados a este punto, la policía, con el comandante Padilla, descubrió que hay una empresa llamada Rand Corporation que estaba organizada por Estados Unidos y que controlaba muchos experimentos científicos de este tinte, de visión remota. La policía sospechaba de esta compañía como posible extorsión al científico. Luego, el mismísimo presidente, dice el comandante Padilla, que le llamó para saber cómo iba el caso de Jacobo. Y eso le sorprendió. Era algo raro, el presidente no llama para saber estas cosas. Eso siempre lo ha dicho, sobre todo en un documental, que os dejaré aquí el nombre en pantalla, que se hizo el año pasado sobre Jacobo Greenberg, y sale el comandante Padilla diciendo todas estas cosas con su propia voz y todo lo raro del caso. También dice que acabaron despidiendo al comandante sin aviso y pusieron a otro comandante que empezó a desmentir todo lo que habían investigado, con menciones absurdas. Decían cosas absurdas que no tenían sentido para desmentir y acallar todos esos rumores que sonaban a un encubrimiento, pero total. Luego, y esto os va a sorprender, hay otra vía de investigación que coloca al mítico Carlos Castaneda como sospechoso de la desaparición de Jacobo Greenberg. Carlos Castaneda, tan querido, afamado y colocado como un símbolo dentro de la mente, el chamanismo y las mismas investigaciones que Jacobo Greenberg. ¿Pero por qué es sospechoso? Luego lo veremos, porque tengo notas de esto al final. Primero, vamos a indagar en qué es lo que buscaba Jacobo Greenberg. Ya hemos hablado de la desaparición, pero ¿qué investigaba? Entrenó a niños, y esto salió en los periódicos, con los ojos vendados, para utilizar la visión remota y que pudiesen leer textos de periódicos, de notas que él tenía y que no podían ver de ninguna forma. Detuvo todas estas investigaciones cuando descubrió que los niños eran más sensibles, eran la clave, pero que empezaron a tener miedo por cosas muy feas que veían en otras realidades. Eso es lo que decía él. Qué raro, muy curioso. También conoció a una psíquica llamada Pachita, que le cambió la vida y su percepción sobre el mundo. Él, con una mente ultracientífica, descubrió cómo Pachita era todo lo contrario, que podía sanar con las manos, de una forma incomprensible, anticientífica pero real, y eso le cambió a Jacobo la percepción del mundo. ¿Cómo era posible? No había trampa, no había truco, y cuidaba con las manos. Y lo de cuidar con las manos, me quedo corto. No puedo decir lo que hacía aquí en YouTube, porque si no sería, en fin, buscarlo. Más cosas. Descubrió que si dos personas meditan varias veces en la misma sala, sincronizan sus cerebros y que para él sería lo mismo que un entrelazamiento cuántico. Meditar a la vez interconecta los cerebros. Meditar con sonidos, meditar en profundidad y con una técnica específica. Pero para él, era lo más importante, era la clave para empezar a desarrollar visión remota y otras facultades ocultas por la élite, digamos. En el Instituto Nacional para el Estudio de Conciencia que él mismo fundó, mirar hasta dónde llegaban, que utilizaron un satélite en el espacio para poder ver México y la India de forma simultánea, ya que por la distancia querían hacer experimentos sobre grabación con una milésima de microsegundo en coordinación, para ver si había resultados en cuanto a sus experimentos de formación instantánea. Pero justo cuando iban a probar estas máquinas, satélites en el espacio, desapareció. Muy sospechoso para la familia y para sus trabajadores en este Instituto de la Conciencia. En una entrevista que he tenido ocasión de poder ver, él dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice que nuestros pensamientos no son nuestros, sino que son una suma del pensamiento colectivo. Es decir, que el pensamiento colectivo tiene ideas que coinciden y que llegan a nuestro cerebro. Por lo tanto, hay una inercia del pensamiento colectivo que nos hace pensar cosas diferentes, pero que van al unísono en grupos sociales, parecido a lo que decía Carl Gustav Jung, pero aquí con un enfoque, digamos que más práctico,
y extraño a la vez. Lo que os decía de Carlos Castaneda es muy importante. Carlos Castaneda fue un investigador del chamanismo, de la mente, de la consciencia, de ese espíritu que hay detrás de todo esto. Es decir, igual que Jacobo, los mismos estudios. Y Castaneda se sorprendió mucho por el conocimiento de Jacobo, que incluso podría superarlo. Castaneda decía que le interesaba mucho la mente del señor Jacobo Grinberg y que la quería para él. Pero esa relación de amistad entre los dos que empezó bien se torció. Se torció porque Castaneda le dijo que para pertenecer a su grupo de investigación tenía que dejar las emociones, abandonar las emociones, sobre todo dejar de ver tanto a su hija, romper ese vínculo de padre e hijo. Esto no le gustó nada a Jacobo y vio que Castaneda tenía una ansia de poder, una ansia muy de control, obsesionado por el poder y el control, y decidió no seguir con Castaneda. Y esto lo dice ahora mismo su hija en el documental que os he hablado, que no es ningún rumor ni nada inventado, no. Hubo una rivalidad entre estos dos, que Castaneda parece ser que no era tan santo. Pero bueno, es una de las dos versiones que hay, ¿no? Por desgracia no sabemos qué opina Castaneda al respecto sobre Jacobo. Pero de Jacobo a Castaneda sí, y parece que no querían ni verse. Por eso hay una vía de investigación que habla de que es sospechoso de esa desaparición de Jacobo. En fin, datos finales. En mi opinión, creo que este hombre fue desaparecido por la CIA. No creo que acabaran con él, no. Creo que trabajó por la CIA de forma obligada. Es un hecho que su nombre aparece en documentos desclasificados sobre Stargate y visión remota, es un hecho. No se sabe ahora mismo dónde está este hombre. Yo creo que podría estar vivo y que podría seguir desarrollando esas investigaciones sobre la mente humana. Sobre sus investigaciones creo que es la clave que por lo menos a mí me faltaba en estas investigaciones que he tomado sobre las tulpas, la energía, cómo la mente puede materializar y crear cualquier cosa. En física cuántica, el gato de Schrödinger es también otra clave, que nos habla de que todo es variable, todos son variables infinitas, que no se materializan hasta que son medidas. Eso es la mente, su teoría de la sinergia. Cómo la mente podría estar creando la realidad. Y sin una mente, sin una consciencia, lo demás deja de existir. Son teorías que pueden explicar los fenómenos paranormales como una emanación sutil de una energía desconocida, de procesos cuánticos de un colectivo humano o incluso más allá, de especies biológicas vivas, un campo espaciotemporal neuronal importantísimo. Os aconsejo que si os ha gustado este vídeo busquéis el documental, mirarlo, es 1 hora y media de documental. Os lo voy a dejar en mi Discord personal que tenéis en mi Twitch. Y nada, espero que os haya descubierto uno de los grandes en el mundo del misterio. Sin duda volveremos a hablar de él más en profundidad. Y por ahora, busquemos sus libros también, porque tiene más de 46 sobre estas teorías. Yo no he leído ninguno, pero me voy a poner a buscarlos. En fin, amigos, aquí acabamos hoy. El misterio está servido. Os mando un cálido abrazo y que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.